Hola, mi nombre es Jan Koum. Es posible que no reconozcas mi nombre, pero estoy seguro de que usas mi creación todos los días para conectarte con tus seres queridos. Soy el cofundador de WhatsApp. Imagina esto por un segundo. Llegué a Estados Unidos a los 16 años, con mi madre, huyendo de la opresión, sin un centavo en el bolsillo. Nuestro sustento eran los cupones de comida que nos daba el gobierno, y mi primer trabajo fue limpiar los pisos de un supermercado para sobrevivir. Hoy, mi fortuna personal supera los 15.000 millones de dólares. No te equivoques, esto no fue suerte. Fue una batalla, un camino lleno de fracasos, rechazos y lecciones brutales que me hubiese gustado que alguien me enseñara. Si estás viendo este video es porque quieres saber cómo alguien que empezó literalmente desde cero, pudo construir un imperio. Y te lo voy a contar todo. No solo la historia, sino cada estrategia que usé, cada tropiezo que casi me derrumba y cada consejo que te ayudará a construir tu propio éxito. Porque el éxito no es un destino al que llegas. Es un camino que construyes con decisiones inteligentes y una resiliencia inquebrantable. Quédate, porque este es el mapa de ese camino. Permíteme presentarme formalmente. Nací el 24 de febrero de 1976 en Kiev, Ucrania, que en ese entonces era el corazón de la Unión Soviética. Crecí en una familia judía humilde en un pequeño pueblo llamado Fastiv. Mi padre era gerente de construcción y mi madre, ama de casa. Nuestra vida era modesta. Vivíamos en una casa sin agua caliente, un lujo impensable para nosotros. Pero la mayor carencia no era material. Era la libertad. El ambiente era opresivo. El gobierno soviético vigilaba todo, y cuando digo todo, me refiero a todo. Especialmente las llamadas telefónicas. Recuerdo a mis padres hablando en susurros por teléfono, siempre con el miedo a ser escuchados, a que una palabra equivocada pudiera traer consecuencias terribles. Esa infancia, bajo la sombra de la vigilancia constante, sembró en mí la semilla de una obsesión: la privacidad. Consejo número 1, y quizás el más importante de todos. En la vida y en los negocios, protege tu privacidad y la de tus clientes como si fuera tu mayor tesoro. En un mundo donde el modelo de negocio es recolectar tus datos para venderte cosas, yo construí un imperio sobre la base opuesta: la confianza y la simplicidad. Ese fue el pilar fundamental de WhatsApp. La vida en Ucrania era una lección diaria de escasez. Largas colas para lo básico y un sistema que aplastaba cualquier aspiración. En 1992, cuando yo tenía 16 años, mi madre tomó la decisión más valiente de su vida. Teníamos que huir. Con la ayuda de un programa de apoyo social, emigramos a Mountain View, California. Mi padre se quedó, con la promesa de unirse a nosotros más tarde. Pero nunca lo hizo. Falleció en 1997, y nunca pudimos volver a verlo. Ese dolor, esa separación forzada, fue una de las primeras grandes cicatrices de mi vida. Llegamos con una maleta y un océano de incertidumbre. El gobierno nos proporcionó un pequeño apartamento de 2 habitaciones, pero la pobreza nos había seguido a través del continente. Mi madre consiguió trabajo como niñera, y yo, el adolescente que apenas hablaba inglés, empecé a barrer los pisos de una tienda local para ayudar con las facturas. Nuestra dieta dependía de los cupones de comida que recogíamos en una oficina de asistencia social. Recuerdo perfectamente la humillación de esa cola, sentirme invisible, desesperado. Aquí tienes una estrategia clave. Usa la adversidad como tu combustible. El resentimiento y la queja son un veneno. En lugar de lamentarme, canalicé esa frustración en una obsesión por aprender una habilidad que pudiera sacarnos de ese agujero. Y esa habilidad fue la programación. Vi en las computadoras una salida, un mundo donde las reglas eran lógicas y el esfuerzo daba resultados. Mi educación formal fue, por decirlo suavemente, irregular. En la escuela secundaria era un rebelde. Me metía en problemas, desafiaba a los profesores. Pero mi verdadera educación no estaba en las aulas. A los 18 años me matriculé en la Universidad Estatal de San José, pero era autodidacta. No tenía dinero para libros nuevos, así que compraba manuales de programación de segunda mano, los devoraba, y luego los devolvía para recuperar el dinero. Me uní a un grupo de hackers llamado W00W00, donde conocí a mentes brillantes como Sean Fanning, el futuro creador de Napster. Esa fue mi verdadera universidad. Discutíamos sobre seguridad, compartíamos conocimientos y nos retábamos constantemente. Lección para ti. No necesitas un título de una universidad de élite para triunfar. El 80% de mi conocimiento vino del autoaprendizaje y de rodearme de gente más inteligente que yo.
Mi consejo práctico es, dedica al menos 1 hora al día, sin excusas, a aprender algo nuevo relacionado con tu pasión. Usa los recursos gratuitos que existen hoy. Foros, videos, tutoriales. Yo no tenía internet en casa al principio, pero encontraba la manera. La voluntad siempre encuentra la manera. Para pagar la universidad, conseguí un trabajo como probador de seguridad en Ernst y Young. En 1997, ese trabajo cambió mi vida. Me enviaron a auditar los sistemas de un gigante de la época, Yahoo. Y allí conocí a Brian Acton, un ingeniero directo, sin rodeos, que compartía mi desprecio por lo innecesario y mi amor por la tecnología eficiente. Conectamos al instante. Poco después, Brian me ayudó a conseguir un trabajo en Yahoo como ingeniero de infraestructura. Tomé una decisión arriesgada. Dejé la universidad. Sabía que la experiencia real trabajando en problemas a gran escala valía más que cualquier diploma. Pasé los siguientes 9 años en Yahoo, junto a Brian. Nos convertimos en un equipo inseparable. Pero con el tiempo, vimos a la empresa perder su alma. Se llenó de burocracia, de decisiones lentas, y de una obsesión por monetizar a los usuarios a través de anuncios cada vez más intrusivos. Nos quemamos. Estábamos construyendo productos que odiábamos. Estrategia. Aprende a identificar cuándo es el momento de salir. Si un trabajo te está drenando la energía sin ofrecerte crecimiento, es una sentencia de muerte lenta. En 2007, Brian y yo renunciamos. Nos tomamos un año sabático para viajar por Sudamérica y recargar energías. Cuando volvimos, estábamos listos para nuestra próxima aventura. Aplicamos a Facebook, y nos rechazaron, a los dos. No, dolió. Pero me enseñó una de las lecciones más valiosas. Las puertas que se cierran te obligan a construir la tuya. No te desanimes por el rechazo. Úsalo como motivación para crear tu propio, sí. En enero de 2009, la tecnología me dio una nueva señal. Compré mi primer iPhone. La App Store, lanzada apenas 7 meses antes, me fascinó. Vi un ecosistema completamente nuevo naciendo ante mis ojos. En la casa de mi amigo Alex Fishman, empecé a darle vueltas a una idea simple. Una aplicación que mostrara un pequeño estatus junto a tu nombre en la agenda del teléfono. En el gimnasio, batería baja, en una llamada. Algo para evitar interrupciones. El nombre surgió de forma natural. WhatsApp, porque sonaba como WhatsApp. El 24 de febrero de 2009, el día de mi cumpleaños número 33, incorporé WhatsApp Inc., en California. Pero el comienzo fue un fracaso absoluto. La aplicación era inestable, se bloqueaba constantemente y casi nadie la usaba. Estaba desmoralizado, a punto de tirar la toalla y buscar un trabajo, de verdad. Y aquí es donde la historia pudo haber terminado. Le conté a Brian que iba a abandonar. Su respuesta cambió la historia de la comunicación moderna. Me dijo, serías un idiota si te rindes ahora. Dale unos meses más. Poco después, Apple lanzó las notificaciones push. Fue una revelación. De repente, mi humilde aplicación de estados podía transformarse. La actualicé para que, cada vez que un usuario cambiaba su estado, todos sus contactos recibieran una notificación. Mis amigos empezaron a usarlo como una forma primitiva de chat. Cambiaban su estado a, hey, ¿cómo estás? Y esperaban una respuesta. Vi lo que estaba pasando y pivoté de inmediato. Transformé WhatsApp en una aplicación de mensajería completa. Consejo de oro. Escucha a tus usuarios. No te enamores de tu idea original. Observa cómo la gente usa tu producto de forma natural y adapta a sus necesidades. Eso convirtió a WhatsApp en el reemplazo perfecto para los caros mensajes SMS, especialmente a nivel internacional. Convencí a Brian, que seguía desempleado, para que se uniera como cofundador. Consiguió $250,000 en financiación inicial de antiguos compañeros de Yahoo, y lanzamos oficialmente. Nuestro crecimiento fue 100% orgánico, de boca en boca. Nuestra filosofía era sagrada. Sin anuncios, sin juegos, sin trucos. Odiábamos cómo las empresas vendían los datos de sus usuarios, y juramos nunca hacerlo. Nuestra estrategia de monetización fue simple y honesta. Cobrar $1 al año después de un periodo de prueba. Esto cubría nuestros costos, mantenía la aplicación limpia y alineaba nuestros intereses con los del usuario, no con los de los anunciantes. En 2011, Sequoia Capital invirtió $8 millones, respetando nuestra visión. Para 2014, teníamos 450 millones de usuarios activos con un equipo de apenas 50 ingenieros. Entonces, Mark Zuckerberg volvió a llamar.
Ya nos habíamos conocido años atrás. Él entendía nuestra visión. El 9 de febrero de 2014, me invitó a cenar y me hizo una oferta que era imposible de rechazar. 10 días después, Facebook anunció la adquisición de WhatsApp por $19 millones. Pero el detalle más importante para mí no es la cifra. Es donde firmé el acuerdo. Conduje hasta aquel edificio sin alma donde, años atrás, mi madre y yo hacíamos cola para recibir cupones de comida. Apoyé los papeles del acuerdo multimillonario contra la misma puerta de la oficina de asistencia social y firmé. Fue mi manera de cerrar el círculo, de demostrarme a mí mismo, y al mundo, que tu punto de partida no determina tu destino. Mi viaje en Facebook duró unos años, pero finalmente, choqué con su filosofía. Querían debilitar nuestra encriptación y empezar a integrar anuncios. Yo había construido WhatsApp sobre la promesa de privacidad. En abril de 2018, renuncié, dejando sobre la mesa cientos de millones de dólares en acciones. Y este es mi último consejo. No vendas tu alma. El dinero es una herramienta, pero no es el fin. Si te enfrentas a una decisión que viola tus principios fundamentales, ten el coraje de alejarte. Tu integridad vale más que cualquier cheque. Hoy, me dedico a la filantropía y a disfrutar de los frutos de ese largo y difícil camino. Miro hacia atrás y veo a ese chico asustado barriendo pisos, y quiero decirle que todo va a estar bien. Mi historia demuestra que no necesitas venir de una familia rica o tener un título de una universidad prestigiosa. Lo que necesitas es resiliencia para convertir la adversidad en combustible, la curiosidad para nunca dejar de aprender, la humildad para escuchar a tus usuarios y pivotar cuando te equivocas, y la integridad para mantenerte fiel a tus principios, sin importar el precio. Mi nombre es Jan Koum. Construí mi éxito sobre una base de fracasos y rechazos. Ahora, es tu turno de construir el tuyo.